Las proteínas alostéricas son proteínas capaces de cambiar de conformación cuando se unen a un sustrato determinado. A ese sustrato determinado lo denominaremos modulador. El cambio conformacional provocado por el modulador puede hacer que la actividad de la proteína aumente y entonces hablaremos de alosterismo positivo, o disminuya y entonces hablaremos de alosterismo negativo. El modulador además puede ser el mismo sustrato del enzima o de la proteína y entonces hablaremos de alosterismo homotrópico, o ser una sustancia diferente al sustrato del enzima o de la proteína y entonces hablaremos de alosterismo heterotrópico. Vamos a analizar el funcionamiento de una proteína alostérica típica, la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína encargada del transporte de oxígeno a través de la sangre. Es una proteína oligomérica formada por 4 cadenas. Está constituida, por lo tanto, por 4 subunidades que son iguales 2 a 2. Es decir, una molécula de hemoglobina tendrá 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. El oxígeno viaja unido a un grupo prostético denominado grupo hemo. Cada subunidad posee su propio grupo hemo. De esta forma, una molécula de hemoglobina es capaz de transportar a 4 moléculas de oxígeno cuando está completamente cargada. La hemoglobina es una proteína alostérica que presenta alosterismo homotrópico positivo para el oxígeno. En el esquema vemos una molécula de hemoglobina con sus 2 subunidades alfa, sus 2 subunidades beta y las zonas de unión al oxígeno. Cuando la hemoglobina no está unida al oxígeno se dice que está en una conformación tensa. En la conformación tensa, las zonas de unión al oxígeno tienen poca afinidad por este, es decir, la hemoglobina presenta poca afinidad por el oxígeno. De esta forma, si partimos de una situación inicial en la que la hemoglobina no está unida al oxígeno, ésta se encontrará en una conformación tensa con poca afinidad por el oxígeno, es decir, el oxígeno tendrá poca tendencia a unirse al sitio de unión de la hemoglobina. Sin embargo, cuando aumenta la concentración de oxígeno, es probable que alguna molécula pueda unirse a alguna de las subunidades de la hemoglobina. Cuando esto sucede, la conformación de la subunidad pasa de la forma tensa a la forma relajada. La forma relajada tiene mucha afinidad por el oxígeno. Pero además, cuando una subunidad pasa a su forma relajada, transmite al resto de subunidades el cambio conformacional. Es decir, la unión de una sola molécula de oxígeno a una de las subunidades de la hemoglobina va a acabar provocando que las 4 subunidades pasen de su forma tensa a su forma relajada. Al pasar a su conformación relajada, las subunidades tienen muchísima más afinidad por el oxígeno, por lo cual el oxígeno tenderá a unirse a las 4 subunidades. De esta forma, habrá aumentado enormemente la capacidad de la hemoglobina de transportar oxígeno. Cuando llega a una zona donde la concentración de oxígeno baja, es muy probable que alguna de las subunidades pierda la molécula de oxígeno que tiene unida. Esto provocará que pase de su forma relajada a una forma tensa. Y de forma homóloga, como sucedió en el caso anterior, la subunidad al pasar a la forma tensa transmitirá al resto de subunidades el cambio conformacional, de manera que las 4 subunidades tenderán a adquirir la conformación tensa. Al adquirir la conformación tensa, su afinidad por el oxígeno descenderá enormemente, por lo cual tenderán a perder el oxígeno al que estaban unidas. Es decir, cuando la hemoglobina llegue a una zona donde la concentración de oxígeno es muy baja, aumentará enormemente las probabilidades de que todas las subunidades de la hemoglobina pierdan la molécula de oxígeno que llevan unidas. Y de este modo habremos vuelto a la situación inicial. Si analizamos la cinética del enzima alostérico, descubriremos que poseen unas gráficas de cinética muy particulares. Los enzimas no alostéricos presentan gráficas hiperbólicas, en las cuales al inicio hay un incremento muy brusco de la velocidad, hasta que al final se alcanzará una velocidad máxima cuando todo el enzima se sature con el sustrato. Los enzimas alostéricos, en cambio, presentan una gráfica sigmoidal. Cuando el sustrato está a baja concentración, la proteína presenta muy poca actividad, por lo tanto la velocidad es muy baja, ya que el enzima tiene poca afinidad por el sustrato. Cuando la concentración de sustrato aumenta, el enzima empieza a cambiar de conformación y a volverse más activo, lo que hace que la velocidad de transformación aumente bruscamente.
Al igual que sucede con los enzimas no alostéricos, llegará un punto en el que todo el enzima esté saturado y alcancemos la velocidad máxima de transformación. En el caso de la hemoglobina, esta cinética es extremadamente importante ya que permite el intercambio de gases en los pulmones y en los tejidos. La sangre que llega a los pulmones posee una concentración de oxígeno muy baja, por lo tanto la mayor parte de la hemoglobina carecerá de oxígeno y se encontrará en su conformación tensa, con poca afinidad por el oxígeno. En los pulmones la concentración de oxígeno es muy elevada, por lo que la hemoglobina comenzará a cargarse de oxígeno. Al cargarse de oxígeno empezará a cambiar su conformación tensa por una conformación relajada, haciéndose más afín por el oxígeno, y de esta forma comenzará un proceso muy brusco de saturación. Al salir de los pulmones prácticamente toda la hemoglobina estará cargada con 4 moléculas de oxígeno. Al llegar a los tejidos, la hemoglobina se encuentra con un entorno en el que la concentración de oxígeno es muy baja. Por este motivo comenzará a perder de nuevo oxígeno, lo que hará que su conformación vuelva a pasar de la forma relajada a la forma tensa, y de este modo comenzará el proceso de pérdida de oxígeno, es decir, la hemoglobina tenderá a ceder el oxígeno en los tejidos debido a la baja concentración de oxígeno que hay en esta zona. En resumen, el alosterismo es lo que permite a la hemoglobina cargarse bruscamente de oxígeno cuando llega a los pulmones, pero también ser capaz de cederlo a los tejidos cuando llega a estos y se encuentra con concentraciones de oxígeno muy bajas.